Cuando comparto no me gusta, no tengo todavía esa posibilidad. Bueno, pues en la primera reunión hubieron algunos que se acordaron de mover el reloj. Entonces, hay algunos de la primera que vinieron a la segunda, están diciendo tanta gente hoy. Bueno, es que ya se movió el horario, gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el nuevo horario de verano? Amén. Los que no, están dormidos todavía. Bien, vamos a continuar con la serie de el Evangelio según San Juan. Y hoy tenemos está titulada la enseñanza, Jesús es sobre todas las cosas. En la mañana comentaba que cuando estaba viendo que se estaban imprimiendo los bosquejos, qué terrible es cuando ya llevas 500 bosquejos impresos y te cuentas un error grave, ¿no? Pero no, gracias a Dios. No sé, estaba medio dormido y estaba viendo que vi una A aquí en cosas, dije casas, dije, ay, me equivoqué, pero no, es cosas, está correcto. Pero me quedé viendo y dije, pues está bien, Jesús es sobre todas las casas también, así es que es sobre todo. Está basado en Juan capítulos 3, versículos 22 al 36, y vamos a leerlo. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él, o sea, de Jesús, crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, pues esta es la última parte del capítulo 3. Y podemos ver en este pasaje que los discípulos de Juan el Bautista no habían entendido muchas cosas acerca de Jesús. Y por ello en este pasaje cometieron al menos 5 errores, por lo que su maestro, por lo que Juan tuvo que corregirlos. Ahora, los creyentes estamos expuestos a cometer exactamente los mismos errores, así que debemos de estar vigilantes, pero no vigilantes de los demás, vigilantes de nosotros mismos, pues estos errores pueden ser muy comunes aún entre los cristianos más maduros. Y el primer error que cometieron los discípulos de Juan es que se involucraron en la discusión de un tema secundario. Este es un error muy común entre los cristianos. A menudo los creyentes caen en el error de entablar discusiones con no creyentes acerca de cosas espirituales. Que Jesús fue crucificado en un poste vertical o en una cruz, o cosas de ese tipo que a lo mejor pueden ser importantes, pero no son trascendentes. Y aún entablan discusiones con otros creyentes. Hay temas que definitivamente se tratan en las iglesias, pero se han tratado por siglos. Por ejemplo, que si se pierde la salvación o no se pierde. Hay muchos versículos, muchas enseñanzas que sustentan tanto una posición como otra.
Y yo creo que los creyentes maduros no deben de estar discutiendo que si se pierde o no se pierde, sino que cómo me acerco más a Dios. Porque el inmaduro está pensando es, a ver, ¿cuánto me puedo alejar de Dios sin caerme, ¿no? ¿Qué tanto puedo pecar sin irme del otro lado? Y la preocupación debe de ser cómo me acerco más a Dios, cómo puedo estar más en su presencia. Así es que hay muchas discusiones y muchas diferencias, tanto con no creyentes como creyentes. Por ejemplo, iba un hombre manejando por la calle y se encuentra en un puente a un hombre que iba a saltar, y se iba a suicidar, iba a brincar por un puente. Entonces se para y le dice, oye, no brinques. Dice, pues ya voy a acabar con mi vida. ¿Y por qué vas a hacer eso? Es que nadie me ama, no conozco a nadie, no me gusta nada, ya mejor acabo con mi vida. Entonces le dice, oye, pero ¿no tienes una creencia espiritual? Sí, pues dice, soy bautista. Dice, pues yo también soy bautista. Ya estamos entendiéndonos, ya ves como hay alguien que te entiende. A ver, ¿pero eres bautista del norte o bautista del sur? El que estaba en el puente dice, bueno, pues yo soy bautista del norte. Dice, mira, pues yo también. Somos de los mismos, te estoy entendiendo. Nos estamos entendiendo. ¿Pero eres bautista del norte, pero eres de la región de este o de los lagos? Dice, bueno, pues soy del este. Dice, ahí está, yo también. Estamos igual. Pero eres bautista del norte, de los lagos, digo del este, pero eres liberal o eres conservador. Dice, pues soy conservador. Igualitos, mira, estoy entendiendo bien todo. Pero eres bautista del norte, del este y eres de la concilio de los 1897 o 1912. Dice, pues soy de 1912. Y el que iba en el carro le dice, muere hereje. Los que están despiertos lo entendieron bien. Entonces, muchas veces nos peleamos por cosas que son intrascendentes, cosas que realmente no son centrales. Y en este caso, en nuestro pasaje, la discusión que estaban teniendo los discípulos de Juan con los judíos religiosos era completamente intrascendente. No tenía ningún valor, ningún sentido estar discutiendo, pues estaban discutiendo acerca de la función de purificación del bautismo de Juan. Sin embargo, el bautismo de Juan era solamente para mostrar arrepentimiento. Pablo en sus cartas escribe que se encontró con creyentes en Éfeso y les tuvo que explicar lo que era el bautismo de Juan. En Hechos 19, 2 al 5 podemos leer que Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído lo que es el Espíritu Santo, no sabemos ni siquiera que había. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, primero creemos y luego nos bautizamos. El bautismo de Juan era una preparación de arrepentimiento, de darnos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos la intervención de Dios, pero después tenemos que creer en el Señor Jesucristo y después somos bautizados en su nombre. Y eso es central. Ahora, como digo, nos podemos pasar todo el día y toda la vida discutiendo de cosas que no son importantes, pero yo he reducido a 4 doctrinas que deben de estar en todo sistema de creencia. Estas 4 doctrinas son importantes que toda congregación que se llame cristiana y todo cristiano que se jacte de serlo debe de tener central en su forma de pensar, sin ningún tipo de tapujos. La primera es la deidad de Jesucristo. Muchas personas dicen, es que fue un gran hombre, es que fue un gran maestro, es que fue un iluminado, es que fue eso, es que fue lo... Si no decimos que Jesús fue el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios hecho carne, estamos hablando de otro tipo de Jesús. No es el Jesús verdadero. Y existen muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan
acerca de Jesús como el Dios de Israel. Pero este principio lo podemos encontrar desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 9:6 es un pasaje que leemos mucho en Navidad, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los que usan la Biblia para su sistema de creencia reconocen que está hablando de Jesús, reconocen que está hablando del Mesías. Pero cuando hay ciertas personas que van a tocar los sábados en la mañana, usted les presenta este versículo, dice: no, es que no es Jehová, porque dice Dios fuerte. Si fuera Jehová diría Dios omnipotente. Entonces, pues está hablando de que Jesús no es Dios completamente. Entonces ahí yo tengo dos problemas con esto. Si solamente hay un Dios verdadero, tú les preguntas: oye, ¿hay un solo Dios verdadero? Sí, sí es, nada más hay un Dios verdadero. Y según estas religiones, Jesús sería solo un Dios fuerte. Entonces yo les pregunto: ¿Jesús es un Dios falso? Si nada más hay un verdadero, y aquí se está refiriendo que es Dios fuerte, entonces sería un Dios falso. Y dicen: pues no. Digo: entonces explícamelo. Dice: la próxima semana te lo explico, porque tengo que ir a preguntar. Y nunca regresan, pero claro que no. Y todavía en 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare ¿a quién? ¿Al profeta Jesucristo? Al Señor Jesucristo. En un misionero que estaba platicando, que está en un país musulmán, me decía: es que tienen una reverencia a Jesús porque lo tienen como el profeta. Jesús no era el profeta, perdóname. Jesús es Dios hecho carne. Si no, no es otra cosa. Es que lo tienen una reverencia como uno de los grandes profetas. Lo tienen abajo de Mahoma, ¿no? Pero estás con el Jesús equivocado. Algunas religiones lo tienen a Jesús como el hermano de Satanás, a otros lo tienen como el arcángel Miguel, otro como un gran profeta, pero la realidad es que si no tienes a Jesús como Dios hecho carne, que intercedió por nosotros, que murió por nosotros, estás en un error. Hay un libro muy bueno que se llama Que el verdadero Jesús se ponga de pie, por favor. Porque todas las religiones tienen una explicación, una interpretación de quién es Jesús. Pero verdaderamente tenemos que entender que Jesús es el Señor. Y aquí te lo está diciendo en 1 Corintios la Biblia, que si no amas a Jesús el Señor, sea anatema. Porque Él viene, el Señor viene. La segunda doctrina, el otro problema que tenemos con esto es que el pasaje que vimos anteriormente es en Isaías 10:21, se refiere todavía a que el remanente volverá, y todo el mundo sabe que se está hablando acerca de Jehová o Yahweh. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá ¿a dónde? Ahí está, es exactamente lo mismo que aquí. Dios fuerte, Dios fuerte. En el primero hablando del Mesías y en el segundo hablando de Dios Padre. Así es que es exactamente lo mismo. La segunda verdad doctrinal que todo mundo debemos entender es que Jesucristo resucitó físicamente. Hay quienes dicen que resucitó en espíritu, hay otros que dicen que se materializó, pero siguió en la... Jesucristo se levantó de los muertos. Y hay personas que todavía creen en Jesús, pero creen que en un Jesús muerto, que quedó como sus enseñanzas, quedó como una filosofía, era un gran filósofo que nos dejó eso. Pero si tú no crees que Jesús le levantó de los muertos, estás creyendo en el Jesús equivocado. Esta doctrina es muy atacada por las sectas y aún por los no creyentes, porque es central y primordial en la fe cristiana. En 1 Corintios 15, del 12 al 14 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, entre los mismos discípulos, que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Jesús murió y al tercer día resucitó.
Tan fácil y tan sencillo. ¿Cómo se hizo? Dios lo sabe. Cuando estemos en el cielo me buscan, ahí yo les explico bien, porque ahí todo lo vamos a entender. Pero por lo pronto lo sabemos porque está escrito en la palabra de Dios. El tercer pilar doctrinal que todo sistema debe de tener es la salvación por gracia a través del sacrificio de Jesucristo. Y aquí es donde todas las religiones humanas caen. ¿Por qué? Porque el hombre está buscando establecer mecanismos humanos para entrar al cielo. Inventa sistemas religiosos que esclavizan al hombre y no le libera para entrar al reino de los cielos. Todo sistema religioso que ponga al hombre como causante de salvación es falso. Aún de los que estamos aquí, no importa si tú has creído en el Señor Jesucristo, si has vuelto a nacer, no determina lo bien que te portes, lo mucho que leas tu Biblia. Es bueno todo eso, pero no va a determinar si entras o no al cielo, porque eso ya fue pagado por el Señor Jesucristo. Y si tú has creído eso, y si tú le has entregado tu vida al Señor, Él empieza a cambiar tu forma de pensar, Él empieza a cambiar tu forma de actuar. Si no, pues la estás jugando a la iglesia nada más. Pero es solamente a través de la gracia del Señor. En Romanos 3, 27, 28, Pablo les dice: ¿dónde pues está la jactancia? Porque yo, si es por mí, por lo que yo hago, entonces cuando yo vaya a la presencia de Dios, yo le diría: Señor, tú me tienes que dejar entrar porque yo hice todo esto. Yo ya cumplí con mis cosas, ahora tú me tienes que dejar entrar. Y Dios dice: aquí no es así. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solamente la fe en Cristo Jesús. Solamente venimos delante de Dios confiando no en lo que yo he hecho o lo que no he hecho para entrar en su reino, sino en lo que Jesús hizo por mí al pagar por mis pecados. Y eso ya nos abre para poder empezar a hacer las cosas correctamente, pero no determina que te hayas portado bien o te hayas portado mal, porque dice las escrituras que no hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno bueno. No voltee alrededor, pero tómelo por fe. No hay nadie bueno en su propia fuerza. Y la cuarto pilar de toda doctrina es la autoría divina de la Biblia. La mayoría de los sistemas religiosos humanos cristianos tienen a la Biblia como un libro de inspiración divina. Es buena la Biblia, es palabra de Dios. Sin embargo, siempre usan algún otro libro de inspiración humana que utilizan para interpretar de una manera que se alinee y dicta de acuerdo a su doctrina particular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los mormones tienen el libro de Morón y traen la Biblia, pero no la leen. Ciertos versículos nada más, pero donde enfocan toda su atención es en el libro de Moroni. Y si quieren leer una historia de ciencia ficción, lean cómo se escribe, cómo llegó ese libro a existir. Los testigos de Jehová tienen la Biblia, por cierto, mala traducción, pero la llevan en la pasan y conocen ciertos versículos, pero no la leen completamente. En donde enfocan sus atenciones en el libro de la doctrina, el librito azul, porque es donde se aplica a lo que ellos les están inventando. Y es una forma tan ciega de ver las cosas. Terminando la primera reunión, alguien se me acercó que conocía, que había estado en los testigos de Jehová. Me dicen: es que estamos tan cegados a que cosas que vemos en la Biblia, aún en nuestra traducción, no las podemos entender porque estamos enfocados en el librito azul. Entonces es una opresión espiritual. Y así todo el que diga: es que tenemos la Biblia, pero usamos esto y contradice la Biblia, está en error. En amistad completamente usamos la Biblia, enseñamos la Biblia, predicamos la Biblia, usamos para poder estudiarla. A lo mejor algún comentarista, pero el peso lo tiene la palabra de Dios. Si se contradice algo, lo desechamos, todo lo que no sea de la palabra de Dios. Libros que nos ayudan a estudiar las palabras en griego, etcétera, pero lo central, lo fundamental es la palabra de Dios. Si yo digo alguna vez algo
que vaya en contra de la palabra de Dios, no solo tienen el derecho, sino el deber de decírmelo, ¿sí? Entonces, y requiere valor. Una vez me acuerdo que Aurelio, alguien predicó que venía de fuera, dijo unas cosas que no eran bíblicas, y Aurelio se tuvo que parar y decir: hasta aquí, porque esto está fuera de la palabra de Dios y lo estás enseñando como una doctrina de hombre. Así es que no podemos continuar con eso. En 1 Corintios 2, 13 al 14 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cuestiones que son bíblicas no las puede entender el que no es creyente. Alguien con el que yo platicaba me decía: es que todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo. Y estaba duro y dale con eso, hasta que su familia sufrió los embates de un secuestro. Entonces yo le decía: bueno, todos somos mucha gente, ¿no? Los que secuestraron a tu familia también van a ir al cielo. No, pues esos no. Ah, ok, esos no. Y los que asesinan gente así por mal, no, pues esos tampoco. Ah, ok. Y así me fui yendo. Y dije: ¿sí te estás dando cuenta que tú te estás poniendo en el lugar de Dios? Tú estás decidiendo quién sí y quién no, cuando la Biblia dice que nadie por sus propias fuerzas puede entrar, que somos igualitos los que tratamos de vivir bien que cualquier asesino en nuestras propias fuerzas. Somos pecadores iguales, que nadie nos merecemos el cielo. Dice: eso es una locura. Completamente, porque no has conocido el Espíritu Santo. Pero una vez que recibes al Señor, entiendes. Y es una locura para el que dice que el matrimonio es para toda la vida. No, pues es que eso está mal, porque pues mientras hay amor, cuando se acaba el amor, se acabó el matrimonio. Es por los hijos que hay que dejarlo. Y empezamos a razonar las cosas desde el punto de vista humano. El humanismo se ha infiltrado tanto en la iglesia que tenemos doctrinas humanas enseñando en las cuestiones espirituales. Y dices: bueno, es que no conoce mi matrimonio, y no lo quiero conocer. Pero Dios tiene el poder de cambiar cualquier matrimonio. Si está malo, lo puede mejorar, lo puede hacer lo que debe de ser. Lo único que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Es muy difícil? No, no es difícil. Es imposible sin el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero con Cristo todo lo podemos. Entonces, estos 4 principios deben de estar presentes en el corazón de todo creyente. Entonces, el primer error que dije que cometieron fue que se pusieron a discutir cosas que no eran trascendentes o no eran importantes. El segundo es que se permitieron involucrar en una competencia espiritual. Como nos aquejamos de ese problema los creyentes. Este es otro error muy común entre los cristianos. Creemos que la competencia espiritual es entre congregaciones, entre pastores. Mi pastor es mejor que tu pastor. Mi pastor le pega al tuyo también. Y no estamos compitiendo en eso. Olvidamos que nuestra guerra es una guerra espiritual contra Satanás. Y la estrategia de Satanás es dividirnos. Otra vez con cosas intrascendentes, con orgullos, con aspiraciones que no vienen de parte de Dios. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra pastores, ni sangre, ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo no es otra congregación, tengámoslo bien. Si son de sana doctrina, gloria a Dios que se llene. Más personas. Me da tanta tristeza y tanta, no sé, risa hasta cierto punto, que congregaciones se roben de ovejas. Tanto perdido que hay por ahí, como para andar perdiendo ovejas por otro lado. Mejor vamos a buscar. Hay una mina de perdidos, de personas que necesitan del Señor. No andemos pescando en los estanques de otros lugares. Los creyentes verdaderos debemos de alegrarnos de que alguna congregación esté alcanzando a mucha gente para Dios.
Claro, otra vez, con sana doctrina. En 1 Corintios 3 al 9 nos explica bien Pablo que aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas y disensión. Es que los de la segunda son mejores que la tercera, ¿verdad? Los de la primera, esos sí son espirituales. Los de la cuarta llegan de panza. No. No sois carnales y andáis como los hombres, como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. No lo traje el versículo, pero hay un versículo donde nos dice que Jesús no bautizó. Los discípulos eran los que bautizaban. ¿Por qué creen que Jesús no bautizó? Imagínense, si se estaban peleando de que Pablo me bautizó a mí, ahora, yo fui bautizado por el Señor Jesucristo. O sea que nosotros somos los de acá y ustedes son los de por allá. Y hace mucha división en la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, no debe de ser así. Yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, Hugo la regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que el importante aquí es Dios. No yo, no ustedes, Dios. Nada más. Es al que venimos a servir, el que venimos a alabar. Y podemos pertenecer a diferentes congregaciones, pero no debemos de criticar a otros pastores o congregaciones solamente porque no nos congregamos ahí. Al contrario, debemos de estar orando por ellos. En primera de Corintios 12, 14 al 18 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hay congregaciones donde se enfatiza más en la alabanza. Gloria a Dios que así es. Hay otros donde se enfatizan más en la predicación, otros en diferentes cosas. Pero mientras tengamos la sana doctrina que hemos estado hablando, está bien. Si no te sientes a gusto ahí, pues es que Dios a lo mejor te tiene en otro lugar. Pero es donde tú puedas estar recibiendo y creciendo en Él. El tercer error es que olvidaron las enseñanzas de su maestro. También, ¿cómo se nos olvidan las enseñanzas del Señor? De no haber sido por la fortaleza espiritual y el espíritu de humildad que tenía Juan el Bautista, en este versículo, en el versículo 28, hubiéramos podido atestiguar el nacimiento de una nueva secta. Juan categóricamente les dice a sus discípulos: yo no soy el Cristo. Una persona hace unos años me habló y me dice: oye Hugo, estoy en la reunión de mi congregación y nos acaban de decir que el ponerle mucho peso a la Biblia es idolatría también. Dije: ¿a qué te refieres? Sí, porque nos está diciendo que Dios nos da revelación viva y que a partir de ahora Dios va a hablar a través del pastor y que ya no necesitamos la Biblia. Le dije: oye, ¿tienes tus llaves por ahí de tu carro a la mano? Me dice: sí, aquí las tengo. Pues agárralas, súbete a tu carro y vete. Estás empezando a ver una secta. Porque cuando ya no hacemos a un lado la palabra de Dios y empezamos con revelaciones personales, especiales y cosas así, estamos preparándonos para el engaño, a lo que la persona diga, porque todo lo que tengamos que entender tiene que estar apegado a la palabra de Dios. Así es que aquí les dice Juan: yo no soy el Cristo. Ellos querían que Él fuera el Cristo, pero Él dice: yo no lo soy. En Mateo 24 al 26 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Yo estoy convencido de que estamos en el fin de los tiempos. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé, pero estamos viviendo tiempos bíblicos muy emocionantes, pero es tiempo que dejemos de jugar a la iglesia. Es tiempo que tomemos la palabra de Dios y que no solo la leamos, es importante leerla, pero la estudiemos y la vivamos. Porque déjenme les digo una cosa, este pasaje de Mateo lo leemos y a veces lo pasamos así de rapidito, pero déjenme les digo que el engaño que viene, el engaño de Satanás que va a traer al mundo, va a ser extremadamente convincente, muy convincente. Y muchas veces algunas personas dicen, bueno, es que va a hacer diseños de 3D en hologramas y todo eso. No, créanme lo que no. Va a ser palpable, va a ser táctil, va a ser una cosa que va a cambiar o va a querer cambiar la historia de la humanidad. Viene un engaño tan terrible que si no estamos agarrados de la palabra de Dios, muchos se van a alejar, muchos van a apostatar. Así es que no los quiero asustar, pero sí, agárrense de la palabra de Dios. Ahorita hay tiempo, ahorita hay luz. Vienen tiempos muy oscuros y no sé cuánto tiempo. Yo no soy de los que pongo fechas, pero las cosas se están dando y está avanzando mucho esto a pasos agigantados que no se imaginan las cosas que el enemigo va a traer posiblemente. Yo he escuchado muchas cosas que ni siquiera se me habían ocurrido, que te quedas tambaleando de decir, aguas, esto nos puede mover el tapete si no estamos agarrados de Dios. Juan el Bautista les recordó a sus discípulos que solamente era un mensajero de Dios, y esta actitud es la que todos los creyentes debemos tener. Yo no soy importante, Cristo es. Y la filosofía humanista ha permeado a la iglesia, donde en el Evangelio nuevo, en el Evangelio del siglo XXI, el hombre es el importante. ¿Sí? Recibe al Señor Jesús para que tu matrimonio se arregle, para que tengas un buen trabajo, para que tu carro no se descomponga, para que tu vida sea bonita. Y todo eso es posible, pero no es por eso, es para hacerlo el Señor, para hacerlo rey de tu vida. Y cuando alguien es rey, tú te sometes. Cuando alguien es rey, tú te alineas a lo que te dice. Tan fácil y tan sencillo. Y en el humanismo que tenemos en el Evangelio es Dios al servicio del hombre. Yo lo declaro y lo voy a recibir, porque Dios tiene que acatar a lo que yo diga. Y agarramos versículos y lo cambiamos lo sacamos de contexto y ya espiritualizamos algo. En Proverbios 16:4 dice, algunas cosas, todas las cosas ha hecho Jehová. ¿Para quién? Para sí mismo. Dios te hizo a ti para Él, para que le sirvas a Él. Y si eres malo, no te preocupes, aún al impío lo hizo para el día malo. Dios te hizo, me hizo a mí para servirle a Él. Esa es la verdad, esa es la única verdad. En Santiago 4:2-3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y andáis en envidia, ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y cuando pides, no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Y voy a hablar de exageraciones que he escuchado, de oraciones. Señor, que no vean este paquete de droga que voy a cruzar al otro lado. Y lo cachan, porque Dios nos ama tanto que no permite que caigamos en estos errores. Y empezamos a orar fuera de la voluntad de Dios. Yo escucho oraciones que más que oraciones
son como órdenes que le estamos dando a Dios. Dios, tú vas a hacer esto, y Dios, tú vas a hacer lo otro. Gracias a Dios que yo no soy Dios, porque yo he dicho, no oigo nada. ¿Por qué? Porque tú me vas a mandar a mí. No, yo me tengo que someter. Señor, si es tu voluntad. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dice, hágase tu voluntad, Padre, en la tierra como se hace en el cielo. Entonces nosotros no mandamos. Dile que está junto a ti, tú no mandas. Contásele, tú tampoco. Entonces, ¿quién manda? Ándele, los despiertos andan despiertos. Dios es el que manda. Y andamos queriendo pedir cosas que no son. Ahora, continuamente tenemos que recordar que Jesús nos prometió 3 cosas. Y digo 3 porque fueron más, pero las otras no nos gustan. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos piden todas las mañanas esa promesa que sea en sus vidas? Pues no, pero como quiera va a venir, no se preocupen, pero no estoy centrado en eso. Jesús nos prometió 3 cosas. Y más allá de estas 3 cosas, es por su gracia que tenemos. Te prometió primeramente que nada, alimento y vestido. Cuando vinieron a buscar a Jesús, le dijeron, ¿dónde vives? Dijo, yo no tengo ni piedra donde poner mi cabeza. ¿Y qué crees? Te lo prometo a ti también. Nos prometió alimento y vestido. En Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os preocupéis, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y continúa diciendo que Dios nos va a proveer esto. Entonces, Dios te va a proveer de comida. Ay, pero yo quiero carne asada, quiero caviar, quiero guachinango zarandeado, bueno, a veces habrá de eso, pero de que te va a alimentar, te va a alimentar. Si tienes para más, no es porque tú eres bien inteligente, bien trabajador y bien sabio para manejar, es porque Dios te ha dado eso. Y dale gracias a Dios. Yo cuando así mis hijos se les olvida, digo, cuando van a comer, digo, ¿qué van a comer como vikingos? Sin ofender a los vikingos, pero vas a comer, no, perdón, Señor, gracias. Les digo, Mónica, a veces deberíamos quitarles la comida. Unos 3, 4 días sin comer, vas a ver, gracias Señor por esto. Frijolitos que están tan sabrosos. Gracias a Dios que mi esposa no me hace mucho caso en esas cosas, pero a veces que nos hace falta tener falta de cosas para apreciar y darle gracias a Dios. Nos prometió alimento y vestido, pero también Jesús nos prometió no terminar en el infierno por la eternidad. ¿Cuántos dan gracias a eso? Yo no sé cómo sea tu vida, pero es mucho mejor que estar en el infierno. Eso te lo puedo asegurar. En Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo siempre tengo esta máxima: el que nace una vez muere 2 veces. Esta es la segunda muerte. Y el que nace 2 veces muere nada más una vez. ¿Cuántas veces quieres morir? Una. Hay que volver a nacer en el Señor. El cuarto error que cometieron es que no entendían. Ahí ya me perdí. No entendían que el Mesías, que Jesús, debía tener un lugar de preeminencia, central, primer lugar. Primeramente es Él. Los discípulos de Juan tenían sus esperanzas en haber elegido al profeta correcto. Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. Es como dijeron, ay, estamos con Elías, estamos con el gran profeta. ¿Y qué crees? Pues no, hasta ahí se acabó. Dijeron, estamos en el ministerio correcto. Y Jesús está bautizando también, nos está haciendo competencia. Dile que ya no bautice. Estaban errando, poniéndose a sí mismos e instituciones humanas por encima de Dios. Y Juan les recordó que en su propia vida, así como en el resto de los creyentes verdaderos, Jesucristo debe ser el centro de sus vidas cada día más. La oración que debemos de tener todos los días al despertar es: Señor, que tu Hijo Jesús crezca en mí y que yo mengüe. Que cada día más
sea evidente Jesús en mi vida y yo menos. Que yo empiece a morir más y que Jesús sea más notorio en mí. Ahora, como que eso va en contra de la teología nueva, ¿no? Eso de que tú ten mucha lana para que digan, yo también quiero tener mucha lana y sigan a Jesús. No, mejor refleja a Jesús. Y algunos van a seguir, pero a Jesús, no a las cosas. En Mateo 10, 37 al 40 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, no es que odiemos a nuestros hijos o a nuestros padres, pero es comparado el amor que tengamos para nuestros padres, debe de parecer odio de cómo amamos a Dios. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, ¿para qué sirve una cruz? ¿Para qué servían las cruces? ¿Para qué? Para crucificar. Y cuando una persona era crucificada, pero bien, así, no como los de Iztapalapa, no, acá, bien. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Se moría. Entonces Jesús lo que te está diciendo es: si no tomas tu cruz y crucificas tu carne, crucificas tus anhelos, crucificas todos tus deseos, no eres digno de mí. Lo que Jesús está diciendo es que tú y yo no somos importantes, Él es el importante. Y algunos están muy callados porque eso no me habían dicho. A mí me habían dicho que Dios se sacó la lotería conmigo y que no, Él es el importante. Y somos importantes porque estamos alineados con Él. Jesús les dijo a sus discípulos: fuera de mí nada podéis hacer, alejados de mí. Entonces es de Él. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Este pasaje de Mateo, Jesús nos está diciendo que Él es el importante y que nosotros no. Es dura palabra, pero hay que recordárnoslas todos los días. La meta de todo creyente es parecerse cada día más a Jesucristo y menos a sí mismo. Todo lo que yo tengo que pensar es cómo haría, y suena de los 90, ¿no? Los que éramos creyentes en los 90, ¿qué haría Jesús? Pues sí, hay que recordar eso. Esto lo haría Jesús. ¿Cómo respondería Jesús? Y para poder saber hay que leer la Biblia. Hay que conocer el carácter de Jesús a través de su palabra. ¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y en base a eso empezar a vivir. En Efesios 4, 13 al 5 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Desafortunadamente para ustedes, no los van a juzgar en el día del juicio que tanto se parecieron a mí, no, porque muchos me rebasarían. No nos van a comparar conmigo, ni con Aurelio, ni con otra persona. Nos van a comparar ¿con quién? Ya lo supieron, entonces hay que hacerlo. Con Jesús. Él es nuestra medida de comparación. Él es nuestro estándar. Él dijo: no, pues es que contra Hitler soy un pan de Dios. Pues sí, desafortunadamente no nos van a comparar con Hitler, ¿no? Y solamente a través de Jesús es que podemos llegar a eso, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas de ¿qué? Entonces tenemos que estar cuidándonos del error, cuidando las doctrinas, pidiéndole sabiduría al Señor para poder tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Y el último error que cometieron es que hubo que explicarles que las cosas celestiales son más importantes que las terrenales. Las cosas de la eternidad son más importantes que las de esta tierra. Todos los días tenemos que recordar eso. No importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa cuántas posesiones tengas, todo se va a quedar aquí. Y si no hiciste nada para la vida eterna, vas a estar en la bancarrota espiritualmente. Juan les explica
a sus discípulos que no deben cometer el error de poner su mirada, poner sus anhelos o poner las cosas terrenales por encima de las celestiales. Esto también es decir, no cometer el error de sacrificar lo eterno por lo terrenal. Y cuando yo estudié este versículo, yo me di cuenta que yo lo estaba leyendo equivocadamente. Colosenses 3:2 dice, poned la mira. Yo siempre leía mirada. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo puedo poner mi mirada y pues los estoy viendo a todos, pero no los estoy viendo detenidamente. Pero cuando yo veo directamente, estoy poniendo mi mira en algo. Cuando yo pongo el telescopio para ver algo, estoy apuntando, estoy poniendo en la mira mis anhelos, mis objetivos, todos mis esfuerzos en algo en particular, en un punto nada más. Y Dios nos está diciendo que pon la mira, tus objetivos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Y cuánto estamos pasando todo el tiempo apuntándole a cosas de la tierra? Apuntando nuestro anhelo y nuestras acciones y nuestros esfuerzos en las cosas de aquí, y nos olvidamos que existe la vida eterna. Como conclusión, es fácil, tanto para creyentes nuevos como para creyentes maduros, cometer errores al centrar en nosotros nuestra relación con Dios. Es un error creer que nosotros somos los importantes. Debemos siempre recordar que servimos a un Dios santo, omnipotente, omnisciente y omnipresente, y que Él es el importante, no nosotros. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las necesidades van a ser cubiertas cuando ponemos nuestras miradas, cuando ponemos nuestra atención, cuando ponemos nuestros anhelos en las cosas espirituales. Padre Santo, Señor, gracias por cada persona, por cada familia que está en este lugar, Señor. Y te pido, Señor, que podamos tener un crecimiento espiritual, Señor. Que podamos quitarnos a nosotros mismos del pedestal de adoración, Señor, en nuestras vidas. Y solamente ese lugar sea reservado para ti, Señor. Solo tú eres digno de adorar, Señor. Solo tú eres digno de seguir. Perdónanos, Señor, si nos hemos puesto a nosotros como centro de nuestra creencia, Señor. Que todos los días tomemos nuestra cruz y nos crucifiquemos en ella, nuestros anhelos, nuestros propios planes, nuestros propios deseos, Señor. Los echamos fuera en el nombre de Jesús y abrimos nuestro corazón para que tú pongas tus planes, tus deseos, tus anhelos en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues vamos a entregar nuestros diezmos,